La primera de ellas va dedicada al sector de la edificación en España y en Cantabria, al cargo del profesor Luis Villegas, un análisis general del sector, de su evolución, de su estado actual y la formulación de algunas posibles líneas a futuro. Y la segunda va a ser impartida por el profesor José Villaverde en relación al entorno económico de la actividad empresarial en Cantabria. Bueno, a nivel personal es un honor presentar al profesor Luis Villegas como maestro mío que es y al profesor José Villaverde por su dilatada experiencia en aspectos económicos y, concretamente a nivel regional. ¿De acuerdo? Voy a exponer brevemente sus méritos, los de cada uno, y a continuación defenderán consecutivamente sus ponencias. ¿De acuerdo? Bueno, Luis Villegas Cabredo es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos desde el año 77 y doctor desde el año 1981. Bueno, es catedrático de la Universidad de Cantabria, concretamente del Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la Universidad, y responsable de las asignaturas de Edificación, Calidad, Seguridad y Patología de la Edificación, que se imparten ambas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de aquí de Santander. Bueno, fue director del Departamento de Ingeniería Estructural y Mecánica del año 91 al 95 y del 99 al 2003. Es fundador y director del Grupo de Tecnología y Gestión de la Edificación, un grupo que tiene certificado ISO 9001 desde septiembre del 2007. Bueno, es también director y profesor de los cursos de posgrado, máster expertos y especialización en tecnología y gestión de la edificación. Actualmente se está desarrollando la 6ª edición y esperemos que siga teniendo la buena acogida que hasta hoy viene demostrando en los profesionales. Bueno, ha sido profesor visitante en varias universidades españolas y extranjeras, algunos países como Argentina, Bolivia, Chile, Dinamarca, Italia, Portugal o Reino Unido. Ha sido profesor de 57 cursos monográficos y seminarios de especialización en diferentes universidades, colegios profesionales y otras instituciones, entre ellos la dirección de 13 programas dentro de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. Igualmente ha presentado 75 ponencias y conferencias en diferentes congresos, jornadas y universidades, tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido director de 25 jornadas técnicas sobre edificación en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Santander, director de 4 jornadas internacionales sobre rehabilitación y gestión del patrimonio construido, director de la 37ª edición del Congreso Internacional sobre Edificación de la Asociación Internacional de Ciencias de la Vivienda, con sede en la Universidad de Miami, en Florida, primera vez que se celebra este evento en España. Bueno, es autor de numerosos trabajos docentes y de investigación sobre temas de edificación, estructuras de hormigón armado y de fábrica, gestión de la calidad y patología de la construcción. Fruto de los mismos, ha publicado más de 55 artículos técnicos en varias revistas nacionales e internacionales, ha dirigido 50 convenios de colaboración entre empresas e instituciones. Bueno, ha sido el investigador responsable de 10 proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas competitivas en diferentes ministerios, de Ciencia e Innovación, Fomento, Educación y Ciencia y del Gobierno de Cantabria. Ha sido director de 6 tesis doctorales, de varios trabajos fin de carrera y tesinas de máster y miembro de otros 45 tribunales de tesis doctorales. Bueno, igualmente tiene publicados 2 libros, una monografía y como editor, es coeditor de otros 5 libros, ¿de acuerdo? Finalmente, desde un ámbito más profesional, en el desarrollo de la profesión, en la década del 1980 al 90, intervino en más de 70 trabajos profesionales dedicados al estudio y proyecto de estructuras de edificación, ¿de acuerdo? Bueno, en relación al profesor José Villaverde Castro, aludir que es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco, que es catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Cantabria, ha sido director del Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria, director del Centro de Documentación Europea, vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de Cantabria, ha actuado como consultor del Banco Mundial y de la Comisión Europea, es miembro del Consejo de Redacción de Papeles de Economía Española, miembro del Consejo Asesor de Cuadernos de Economía, miembro del Consejo Científico de Investigaciones Regionales. Ha participado en numerosos cursos, seminarios y congresos, tanto en universidades nacionales como extranjeras, como es lógico. Ha sido profesor visitante también en universidades españolas y extranjeras, por mentar algunos países, Dinamarca, Inglaterra, Taiwán, Estados Unidos, Bélgica, Chile, Ecuador, Argentina. Ha publicado más de 100 artículos profesionales en revistas nacionales extranjeras. Ha publicado asimismo diversos libros sobre cuestiones de economía regional e integración. Sus ámbitos de especialización son la economía internacional, europea y la economía regional y actualmente es director del Grupo de Investigación sobre Fundamentos de Análisis Económicos de la Universidad.
Bueno, tras esta breve introducción de ambos ponentes, pues cedo la palabra al profesor Luis Villegas, que nos va a hablar, como les he indicado, sobre el sector de la edificación en España y en Cantabria. Muy bien, buenas tardes de nuevo. Voy entonces a presentar ya mi presentación. Como vamos un poquito mal de tiempo, pues iré un poquito rápido. La he dividido en 4 apartados. El primero es la importancia de la construcción en Europa, España y Cantabria, con una serie de estadísticas de cierto interés, yo entiendo. Después voy a hablar brevemente de la crisis 2007-2010 de la construcción en España y Cantabria. A continuación voy a hablar sobre las perspectivas de futuro en los diferentes sectores de la construcción, fundamentalmente centrándome en de los 4 que hay en los 2 más importantes en el momento actual. Y finalmente una parte importante yo creo que es estrategias de las empresas que hacer en el próximo futuro. La importancia de la construcción. Bueno, 3 diapositivas para abrir un poquito la ponencia. La construcción en España está en general tecnológicamente bien preparada y sus grandes constructoras ocupan un lugar de referencia mundial. En la lista de las 50 constructoras más importantes de España, 7 son españolas. España está bien desarrollada en ferrocarriles de alta velocidad. Concretamente, en esta tabla aparecen los países con más kilómetros en servicio de líneas de alta velocidad y, como pueden ver, China tiene en este momento del orden de 4.000 kilómetros, España, Japón y Francia del orden de 2.000, España es el segundo país del mundo. Le sigue Italia y, finalmente, Alemania, de la lista que he recogido, es el quinto con 1.000 kilómetros. Es conocido que España y Arabia Saudita han firmado últimamente un contrato de unos 6.700 millones de euros para la construcción y operación de la línea de alta velocidad La Meca-Medina. Y la tercera diapositiva introductoria, España está trabajando activamente en túneles. España tenía en 2010 60 grandes tuneladoras, el tercer país en el mundo detrás de China y Japón. Esto la ha llevado a participar en grandes proyectos de obras subterráneas, por ejemplo, el túnel ferroviario de Gotardo en los Alpes, en Suiza, de 57 kilómetros, y en este momento el más largo túnel en el London Crossrail, en el aeropuerto de Heathrow, centro de ciudad. Entrando ya en las estadísticas que muestran un poco la importancia de la construcción para Cantabria y España, y luego lo compararé con la Unión Europea, aquí muestro en el periodo del año 1995, de las 3 crisis que hemos vivido las personas que estamos vivas, la segunda de ellas, la primera fue a final de los 70, la segunda fue a principios de los 90 y la tercera y más dura, la que estamos viviendo ahora. He cogido el último periodo y se ve cómo la importancia de Cantabria y España en tanto el VAT de la construcción de nuestro sector en el PIB de España, y en el PIB de Cantabria, pues en el periodo, en la última década, varía en la banda del 8 al 12%. En Cantabria la construcción, como se ve, tiene más importancia relativa que en España. La misma idea en relación con el empleo. Vemos cómo en la última década en Cantabria hemos estado moviéndonos en la banda del 12 al 14% del empleo total y en España unos 2 puntos menos. La primera conclusión que podríamos sacar de estas 2 gráficas anteriores es la importante aportación de la construcción al PIB y al empleo en la última década. Concretamente, en Cantabria, la construcción ha supuesto del 10 al 12% del PIB de la región y del 10 al 14% del empleo total existente en Cantabria. En España, un poquito menos. En Cantabria, entonces, la construcción tiene más peso relativo que en España. La importancia real de la construcción, como es bien conocido, en la economía es aún mayor si se tiene en cuenta su gran incidencia en otros sectores. Concretamente, es conocido que se considera que la aportación indirecta de la construcción al PIB es del mismo orden que su contribución directa, o sea, otro 10-12% a la economía, de sectores ligados a ella. Y luego, cada puesto de trabajo en la construcción genera otros 2 en otras actividades relacionadas. Luego se ve la influencia importantísima que tiene nuestro sector en la economía nacional. La construcción es también bastante importante en Europa. Concretamente, en datos de la Unión Europea 27, en 2009, se ve cómo en la construcción aporta el 7% del empleo total en Europa. Esto significa unos 15 millones de puestos de trabajo
y la producción de la construcción supone el 10% del PIB de la Unión Europea. También otro dato interesante es que aporta 3 millones de empresas, el 93% de las cuales son microempresas, o sea, con menos de 10 empleos. Los principales países de la construcción en Europa aparecen en la tabla, son siempre estos 5 que aquí constan. Concretamente, la producción de los 27 países de la Unión Europea es 1.173 miles de millones de euros, o sea, 1,2 billones con B de euros. Alemania supone el 21% del total. España en el año 2009 fue el segundo país con el 14% de esta producción, y Francia, Italia y Reino Unido, pues cifras muy parecidas. España, entonces, es uno de los países más potentes en construcción de Europa. Una previsión del año pasado de Oxford Economics para los 15 países más potentes en construcción en el horizonte del año 2020 muestra cómo el país más importante del mundo en construcción en ese año será China, con el 20% del total del mercado. Le seguirá Estados Unidos con el 15%, muy cerca, prácticamente la misma cifra, será la Unión Europea, y a continuación India, Japón y concretamente España, si se cuajan estas previsiones, será el 10º país del mundo. La producción y empleo generado por la construcción europea en varios países hemos dicho que es del orden del 7,1% para toda la Unión Europea, y la aportación de la producción de cada país respecto al PIB de la Unión Europea es del orden del 10%. Pensando en cada país, vemos, por ejemplo, que Alemania está muy cerca de la media europea. Esta tabla es importante y mucho más va a ser unas 2 gráficas que vienen después. Alemania, porque aquí está uno de los problemas que tiene nuestro sector, Alemania está muy parecida a la media de la Unión Europea. Como ven, no sé cuál es el... Bueno, es que no va muy bien el ratón pero bueno. En cuanto al empleo es similar, y muy parecido es Francia, Italia y Reino Unido, que tienen unas aportaciones a su PIB y al empleo parecidos a la media de la Unión Europea. Sin embargo, España aporta el 16% de la producción de todo el país es debido a la construcción, y aproximadamente, como antes hemos visto, el 10% del empleo. España se encuentra, entonces, del orden de 1,5 veces por encima de la media de Europa y de los principales países. Ya veremos luego esto qué significa. Esta gráfica, que también la aportó el consejero de Obras Públicas, es muy interesante, muestra la participación en tanto por ciento del VAT de la construcción en el VAT total. Vemos cómo Cantabria en la última década aproximadamente el porcentaje del VAT total, el 12%, era debido a la construcción. En España un poquito menos, el 10%. La media de la Unión Europea es el 6% y Alemania del orden del 4%. O sea, en Cantabria la construcción es el doble de importante, o la economía de Cantabria depende de la construcción el doble que la Unión Europea, y 3 veces más que Alemania. La conclusión de Oss es que la economía española, y aún más la de Cantabria, depende de la construcción en mayor medida que la media de los países de la Unión Europea, y la pregunta que nos hacemos es: ¿esto adecuado? ¿Está haciendo algo mal Alemania porque su economía no dependa más de la construcción? ¿O más bien deberá redimensionarse y diversificarse el sector de la construcción en España y Cantabria? La crisis 2007-2010 de la construcción en España y Cantabria. No es el objeto de esta ponencia insistir en la crisis que nos aflige, sino más bien analizar hacia dónde debe dirigirse nuestra construcción. No obstante, analizaremos sucintamente algunas cifras que nos muestran el alcance de la debacle. Evaluamos el deterioro en el intervalo 2007, máximo de actividad, a 2010, últimos datos consolidados. La situación actual, 2012, es peor, y hasta 2013 nos espera que las cifras remonten. El otro día, en un congreso en Estambul, pues estamos tan abajo que a nada que hagamos vamos ya a empezar a mejorar. Esa sería un poco la idea. En las siguientes tablas, aquí les muestro primero varios indicadores de actividad en la construcción. Ahora no voy a pasar por todos, nada más por alguno de ellos. Les muestro aquí el valor en el año 2007, en el año 2010, la caída que ha habido en el año 2010 frente al 2007 y el año previo en que el indicador tenía un valor similar al 2010.
Por ejemplo, fijándonos en la producción. La producción de España en miles de millones de euros, en el año 2007 vimos antes que era 200 miles de millones de euros. En el año 2010 ha sido 148, o sea que ha habido una caída del 26%. Había una producción similar a 148 millones de euros en el año 2004, o sea, hace unos 8 años. Por ejemplo, millones de empleos. España, estos datos son para España. España tenía en el año 2007 2,7 millones de empleos en el sector de la construcción. En el año 2010, 1,7. O sea, ha habido una bajada del orden del 40%. La cifra de empleo que tenemos en el año 2010 es similar a la que había hace unos 13 años. En esta cifra, de tema de empleo, hemos perdido 1 millón de empleos en 3 años, por ejemplo, en la construcción. Hoy en día es más. Aquí vemos, por ejemplo, el empleo de la construcción de Cantabria, repite la idea, como no puede ser de otra manera, de la idea española. Aquí vemos la evolución del año, pues cómo ha ido creciendo el año 98 hasta el año 2007 aproximadamente, y luego cómo en los últimos 4 años pues ha ido cayendo, concretamente ha caído un 45% el empleo. Hemos perdido en 4 años unos 16.000 empleos en el sector de la construcción. En las empresas de la construcción no voy a insistir, pero se ve cómo en el año 2008 es el máximo que hemos tenido ya iniciada la crisis con unas 6.700 empresas. O sea que las empresas, el primer empujón de la crisis, el primer año de la crisis, le aguantaron, pero ya a partir de 2008 han empezado a caer y la situación actual es peor. En 2011 hay un número de empresas similar a 2005. Otro indicador que me voy a fijar es el de miles de viviendas terminadas en España. En el año 2007 eran 637.000, en el año 2010 eran 280.000, o sea, una caída de 56.000 del 56%, o sea, una situación similar a la de 1996. Consumo de cemento, por ejemplo, también es una gráfica muy interesante, la que veremos a continuación. 56 millones de toneladas de consumo de cemento en el año 2007, unas 25 en el año 2010, luego una caída de más del 50%. La representación de esto gráficamente es esta que aparece aquí, y esta gráfica vemos cómo desde el año 96 continuo crecimiento hasta el año 2007 y una caída brusquísima solo en 3 años de crisis. Esta curva puede darnos una buena idea de la crisis que soporta la construcción. Esta es interesantísima, esta curva muestra el consumo de cemento en Cantabria en los últimos 50 años. Vemos cómo prácticamente a lo largo de estos 50 años hemos estado subiendo hasta el 2007. Hubo una pequeña crisis en el año 79. Entre el año que empezó, del 79 a 5 años duró aquella crisis, la caída fue del 28%. En la segunda crisis, en relación de una vez que se terminaron las obras o estaban terminando las obras de los eventos del 92, fue de 5 años también y un decrecimiento del 20%. Yo esto más que crisis, lo que me parece que son como sobre todo la del año 90 y tantos, es después de una carrera un descanso para seguir creciendo en la forma que muestra este enorme subidón. Aquí se ve cómo del 2007 al 2010 ha habido una caída del 54%, o sea que es la crisis más profunda que todos nosotros hemos vivido en nuestra existencia. La conclusión 3, por lo tanto, es la actividad de la construcción en estos momentos es mínima, los niveles de actividad han bajado a los de hace 15 o 20 años y nos encontramos en la peor crisis habida en los últimos 50 años. Perspectivas de futuro en los diferentes sectores de la construcción. Hemos visto que la evolución de la producción de la construcción en España es esta gráfica. Concretamente, desde la pequeña crisis de principios de los 90, hemos tenido una carrera de continuo crecimiento con una pendiente muy fuerte de 12 años seguidos. Y a partir del 2007 empezó la crisis que nos afecta. Es interesante darse cuenta cómo a lo largo en España, históricamente, de toda la producción de la construcción, aproximadamente el 70-75% es edificación y la obra civil significa del orden del 25 al 30%. Si nos fijamos dentro de la edificación qué es lo que aporta al total de la producción, la edificación residencial es aproximadamente el 30% del total. La rehabilitación en los últimos años ha sido del orden de un cuarto del mercado, el 25%, muy parecida a la rehabilitación en España significa muy parecido a la obra civil,
y la no residencial ha estado del 15 al 20%. A partir de la crisis va a cambiar todo y, evidentemente, lo vamos a ver en los próximos días, la rehabilitación va a tomar el papel que más adelante vamos a ver. Voy a analizar fundamentalmente la construcción de nuevas viviendas y la construcción y el tema de rehabilitación. La construcción de nuevas viviendas, va a la baja, como marca la flecha esta de la derecha. España, en los últimos años, la construcción de nuevas viviendas ha sido un sector o un subsector de la construcción que aproximadamente era 1/3 del total del mercado. En Europa, sin embargo, en Europa occidental, la Europa más desarrollada, la rehabilitación era del orden de 1/4 del mercado. Entonces, quiere decir, todo estoy hablando de viviendas, 1/3 del mercado en España, 1/4 del mercado en Europa occidental. O sea, una diferencia de unos 10-11 puntos. El número de viviendas iniciadas y terminadas, por ejemplo, en España anualmente, en los últimos años, se ve que en la última década han estado muchísimos años en la banda de 500.000 de viviendas. Por ejemplo, en el quinquenio 2004-2008 hemos construido en España 3 millones de viviendas, o sea, una media finalizadas ya, una media de 600.000 viviendas por año. El número de viviendas finalizadas en Alemania y Reino Unido en este mismo periodo, en España hemos dicho que 3 millones de viviendas, Alemania en ese quinquenio construyó 1,2 millones de viviendas y el Reino Unido 0,8. O sea que España ha construido 3 veces más de viviendas que Alemania en un quinquenio y 4 veces más que el Reino Unido. La conclusión evidente es la que todo el mundo conoce. El número de viviendas sabiendo que el número de viviendas que se necesitan anualmente en España es 300.000, hemos estado construyendo el doble de lo necesario, lo que se entiende por burbuja inmobiliaria, y esto nos ha llevado a que hay un importante número sin vender. En Cantabria, pues la misma idea. A lo largo de toda la última década hemos estado manejando cifras en la banda de 8.000 viviendas terminadas aproximadamente. Solo se estima del orden de la mitad, pues la conclusión es idéntica que en el caso español. La conclusión 4 es: no es probable que la construcción de nuevas viviendas ocupe en el futuro el papel que ha tenido recientemente. Evidentemente se volverán a hacer, pero en una proporción menor, del orden del 50% de las hechas en el momento de máxima construcción, o sea, una actividad del orden de la mitad. Lo que voy a decir a continuación, algunas reflexiones sobre nuestro modelo de urbanización con viviendas adosadas, viviendas unifamiliares o pareadas. La pregunta que me hago: ¿es correcto lo que estábamos haciendo en Cantabria antes de la crisis? Lo que voy a exponer a continuación no me es agradable, no me gusta hacerlo, no es políticamente correcto, pero voy a decirlo y debe decirse. Y en un foro universitario de reflexión es la ocasión. Se ha ilustrado con unas fotos concretas, pero podrían haberse tomado otras. Simplemente nos servirán de marco de referencia. La construcción de casas adosadas la inició Inglaterra a raíz de la Revolución Industrial y concretamente fueron muy populares en los siglos XIX y primera mitad del siglo XX. Aquí ven una serie de casas en hilera en zonas que se hacían cerca de zonas industriales. Aquí ven otro tipo de casas de este estilo. En Cantabria hemos hecho bastantes viviendas adosadas en el último tercio del siglo XX y principios del siglo XXI. Aquí tienen una foto de una urbanización a unos 20 kilómetros de Santander y de Torlavega. Ahí ven un aspecto de la misma, privacidad entre viviendas. Aquí ven un valle interior a 35 kilómetros de Santander. Justo detrás de esta foto se encuentran las dos urbanizaciones que siguen. Urbanización 1, escasez de solar. Urbanización 2, ¿es necesario esto junto a un pueblo de no más de 60 habitantes? Esta es una planta de una de estas urbanizaciones en fase de construcción. Repito, un pueblo de no más de 50 habitantes. Si no hubiera venido la crisis, esto habría continuado y quizás nos habríamos cargado nuestros valles interiores, que, como todo el mundo sabe, son la joya de Cantabria. Voy a referirme ahora a urbanizaciones de viviendas unifamiliares o pareadas en mediados del siglo XX. Fotos de Inglaterra de mediados del siglo XX. De estas urbanizaciones en Inglaterra hay miles. Son urbanizaciones abiertas. En concreto, en esta he estado viviendo yo una temporada de mi vida. Este es el aspecto que presentan estas urbanizaciones. ¿Tenemos esta baja densidad de edificación en las urbanizaciones de Cantabria?
Cantabria, urbanización junto a un río, último tercio del siglo XX. Gran densidad de edificación. Otras urbanizaciones de chalés. Miren lo que han tenido que hacer estas pobres familias para buscar privacidad en relación con las visuales de estas casas que tienen al lado. Esto es un solar que el promotor ha decidido, en medio de una zona rural, ha decidido pues construir a tope el solar. No es posible meter una casa más. Porches con vistas al vecino. La proximidad de unas casas a otras y la falta de privacidad hace que muchas personas ilusionadas que comienzan una nueva vida en estas urbanizaciones pronto experimentan lo que expone el libro Un infierno en el jardín. Resumiendo, respecto a los casos de construcción masificada de los solares, evidentemente es difícil que los usuarios vuelvan a aceptar estos modelos de residencia. Quizás algunas familias que no tengan otro remedio. 3.2. La edificación no residencial. No voy a comentar prácticamente nada porque las pautas que España sigue en este sentido están en línea con los de la Europa más desarrollada, o sea que en este campo estamos en línea. No voy a comentar nada. El tema de rehabilitación y mantenimiento de edificios. Este campo va a ir hacia arriba. La importancia económica de la rehabilitación en la Europa occidental, o sea, en la Europa más desarrollada, es impresionante. Supone como media del orden de 1 de cada 3 euros que se invierten en construcción, o sea, 1/3 del mercado de la construcción. En algunos países del norte de Europa, como Gran Bretaña, en los países escandinavos, la rehabilitación y mantenimiento supone del orden del 50% de la construcción. Respecto a esta Europa más desarrollada hacia la que está tendiendo España, ¿cuál es la situación de nuestro país en este área de la rehabilitación? Aquí vemos, antes vimos que la rehabilitación ha venido suponiendo en España del orden de 1/4 del mercado, del orden del 25%, 24, 25, etc. En Europa occidental hablábamos que más de 1/3, o sea, una diferencia del orden de 12, 13 puntos en relación con la producción del sector. O sea, en España 1 de cada 4 euros ha ido a rehabilitación, en Europa más de 1 de cada 3. La evolución previsible de la rehabilitación en España es que crecerá. A medida que las obras de las grandes infraestructuras estén listas y una vez se ha constatado que no se requieren tantas nuevas viviendas. La evolución es lenta. Aquí vemos la evolución que ha habido en la Europa occidental. En los años 80 estaban en la banda del 25% de la inversión en rehabilitación, similar a la cifra que tenemos nosotros ahora. A finales de los 2000, en la banda del 35-37%. O sea, han ido cambiando en unos 30 años. Las políticas de Europa y España promueven la rehabilitación. Posicionarse en este sector puede ser beneficioso para las empresas. Es una actividad más estable que la obra nueva, que depende más de los ciclos económicos. Se perfila como el sector principal de la actividad constructora. Se trata de una nueva cultura, una cultura social del mantenimiento, que valore el entorno construido, cosa que en España no lo hemos tenido suficientemente asumido. Precisamente estas jornadas que hablan de sostenibilidad es de lo que van. Las empresas, promotoras y constructoras deberán reestructurarse hacia obras de menor tamaño. Los técnicos que hemos sido educados para obra nueva tendremos que formarnos para obras de rehabilitación. En cuanto a las áreas de... Tengo que acabar. Acabaré con esto muy rápidamente y pasaré a... Gracias. Y pasaré a la zona de conclusiones. Bueno, las áreas de trabajo en rehabilitación, edificios viejos, zonas antiguas, patrimonio construido, las pasaré rápidas. Ya así en el la hora de ingeniería civil no voy a comentar. Quizás, para acabar, las estrategias de las empresas. ¿Qué hacer? Las principales estrategias que están adoptando las empresas son la internalización, las concesiones de servicios y infraestructuras, diversificación de los negocios. Internalización de la actividad constructora. Está siendo llevado a cabo con éxito por las grandes constructoras. Se trata de ver cómo pueden realizarla las pymes. Aquí vemos cómo, efectivamente, cuando empezó a aparecer la crisis, las grandes constructoras, esto muestra la contratación y facturación de las grandes constructoras españolas en el exterior, ha dado un subidón desde el año 2006 en adelante espectacular, por más de 2,5.
Concretamente, facturamos aproximadamente las grandes constructoras españolas, 2/3 de lo que facturan lo hacen en Europa, el 25% en América y el resto en otros países. El desembarco de las pymes españolas en nuevos mercados emergentes es un tema de interés. Concretamente, el ABC del 29 de enero decía recuperar la marca España a través de nuestras grandes empresas en el exterior y preparar el terreno para las pymes es una de las claves del Gobierno para superar la recesión. Concesiones de servicios o infraestructuras. Las grandes constructoras son líderes mundiales en este sector, las constructoras españolas. También algunas pymes se están adentrando en estas actividades, recogida de basuras, limpieza pública, etc. Aquí les muestro un cuadro de las concesionarios en construcción y operación de infraestructuras de transporte en el periodo 1985-2010. Concretamente, en ese periodo hubo 643 concesiones, de las cuales España fue capaz de coger el 40% de las mismas, el primer país del mundo, y seguido por Francia, Australia, Alemania y China. Entre los 5 copan el 80% del total. Para acabar, bastantes promotoras y constructoras españolas han seguido esta estrategia de diversificación de negocios, producción de energía, etc. A modo de ejemplo, he sacado de Internet una de las grandes empresas españolas, FCC, y les muestro 2 diapositivas y con eso termino. FCC transfiere su experiencia y especialización técnica al mercado internacional. En el año 2010 estaba trabajando en Europa, en el norte de África, en el lejano oeste y en América, en toda América. Concretamente, estaba trabajando en 52 países y el 46% de su facturación venía de esos países. La construcción solo era el 55% de su negocio, el resto lo obtenía de otras actividades. Por ejemplo, las ventas, que eran 12.000 millones de euros, tenía 90.000 empleados, municipios en los cuales prestaba servicios 5.000, 9 millones de basura recogida, 27 millones de personas a las que suministraba agua, 200 kilómetros de alta velocidad construidos, pasajeros servidos en aeropuertos 34 millones, etc. O sea, buscando trabajo en cualquier lugar y en cualquier negocio. Y ya con esto acabo. Se trata, en suma, de que las empresas de la construcción exploren todas las posibilidades de modo de superar la crisis, redimensionarse en el sector, adentrarse en otras actividades productivas o de servicios, etc. ¿Qué hacer? En los coloquios de las 3 jornadas es deseable que los empresarios y técnicos presentes expongan sus ideas y experiencias al respecto. Agradezco la colaboración del grupo de edificación en las jornadas y en la preparación de la ponencia, y en especial al ingeniero César Carrasco, que ha preparado las gráficas que les he mostrado. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, vamos a continuar con la segunda ponencia de este bloque, el entorno económico de la actividad empresarial en Cantabria, a cargo del profesor José Villaverde. Buenas tardes. En primer lugar, permítanme que exprese mi agradecimiento al profesor Villegas por haberme invitado a participar en estas jornadas, que me parece, sinceramente, que son muy interesantes y que además vienen en un momento crucial para nuestra economía, la economía de Cantabria y la economía española. A mí se me pidió en su momento que hablara del entorno económico de la actividad empresarial de Cantabria, y me pareció que hablar de esto significaba poner sobre la mesa hechos, poner sobre la mesa datos. Los hechos, los datos son en buena medida incuestionables, al menos en tanto en cuanto no cuestionemos las estadísticas en las que se basan o que tratan de explicar estos hechos. Yo creo, de todas formas, que las estadísticas podemos y debemos cuestionarlas, aunque no es, obviamente, el momento en el que procede a hacer esto. Yo sí que voy, como digo, a hablarles de hechos, pero estoy obviamente abierto al final de mi exposición y en el coloquio a, más que hablar de hechos, a emitir opiniones, a emitir juicios de valor que, repito, las dejo para el final si es que ustedes están interesados en ese tipo de cuestiones. Para hablar del entorno económico de la actividad empresarial en Cantabria, he pensado que podía estructurar la charla de una forma muy sencilla, de manera que inicialmente lo que voy a hacer va a ser darles una serie de datos sobre cuál es la estructura económica de nuestra región y también la de España, para tener un elemento de comparación, y también analizar un poco cómo ha evolucionado esta estructura económica con el paso del tiempo.
A continuación me referiré a la demanda agregada. Estamos en una economía de mercado y en una economía de mercado, digamos que todo o casi todo depende de la demanda. Entonces, a ver cuáles son los componentes de la demanda agregada en Cantabria, cómo han evolucionado en los últimos años, me parece que es también un elemento importante para que tengamos una idea económica del entorno en el cual se desarrolla nuestra actividad y, en concreto, la actividad empresarial. Como consecuencia de la estructura productiva y su dinámica productiva y también como consecuencia de la evolución de la demanda agregada, pues tenemos una evolución concreta, una dinámica concreta en lo que se refiere al mercado de trabajo, en lo que se refiere básicamente al empleo y el desempleo, que será el tercer punto que voy a abordar en mi intervención. Y después me referiré a un aspecto como es el de la competitividad en Cantabria y en España, tratando con esto de poner de relieve, de poner de manifiesto o de sacar a la luz pues, el componente que trata de medir o en cierta medida o trata de reflejar en cierta medida la capacidad de competir con éxito, se entiende, con garantías de éxito que tienen las empresas o nuestra economía en los mercados. Vuelvo a insistir que estamos en una economía de mercado y, por lo tanto, en ese sentido, la competencia y la competitividad son elementos cruciales en la misma. Y, naturalmente, terminaré, al igual que el profesor Villegas, pues brevemente exponiendo las conclusiones más relevantes, más importantes. Empezamos entonces con el primero de estos puntos, el que hace referencia a la estructura y dinámica productiva en Cantabria y en España, y al respecto yo quiero enseñarles básicamente estos dos cuadros que tenemos aquí. El primero de ellos pone de relieve la estructura productiva en los últimos 4 años, 2008 al 2011, para los 4 grandes sectores, agricultura, industria, construcción y servicios, y lo hace tanto para España como para Cantabria. Si uno mira los datos que aparecen ahí, ¿qué es la conclusión que obtiene? Bueno, pues uno podría obtener distintas conclusiones, pero probablemente la conclusión básica o las dos conclusiones básicas que se obtienen son, por un lado, que en Cantabria el peso de la industria y de la construcción es tradicionalmente superior al que tiene en España. Ya ha avanzado antes el profesor Villegas en relación en concreto al sector de la construcción. Yo aquí generalizo un poco más. La industria y la construcción en Cantabria tienen un peso sobre el valor de la producción, sobre el PIB o sobre el valor añadido superior al que tienen en España. Primer rasgo característico de nuestra estructura productiva, de nuestro entorno productivo. Y segundo rasgo característico, y este ya con referencia al sector de la construcción, es que, como puede observarse ahí, el peso de la misma ha ido disminuyendo de forma continuada en los últimos años. En el caso de Cantabria, en el 2008 llegó a alcanzar el 15,5%, en la actualidad, el año anterior, el año pasado, terminó con el 13,1%. Y también esta misma dinámica ha tenido lugar, ha procedido, se ha manifestado en el caso español, aunque, como he dicho antes, con un peso específico menor. Si pasamos de hablar de la estructura productiva como tal, del peso, de la importancia que cada sector tiene en la economía, si pasamos a hablar de cómo han evolucionado estos sectores a lo largo del tiempo en estos últimos años, la siguiente tabla, en la que habla de la dinámica productiva, hace referencia a cómo han evolucionado los 4 grandes sectores y el conjunto de la economía en los años 2008 al 2011 y se indica al final, en la última línea, las perspectivas o las previsiones de crecimiento para el año actual. Bueno, en relación con el caso de Cantabria, tengo que decir que en las perspectivas de crecimiento el total está equivocado, pone menos 4,0, es menos 0,4. Simplemente porque si no, no cuadrarían las cosas. Con relación a esta dinámica productiva, yo creo que hay dos aspectos que merecen la pena señalarse. En primer lugar, y centrándonos en el caso de la construcción, y también apuntaba antes el profesor Villegas algo al respecto, que desde el año 2009 la construcción ha experimentado una evolución negativa. Es decir, es lo que algunos llaman tasas de crecimiento negativas. Eso es una contradicción en los términos. No se puede hablar de crecimiento si es negativo. Lo que estamos experimentando es un decrecimiento, lo que se ha experimentado es un decrecimiento en todos esos años. Y eso mismo ha ocurrido en el caso español, pero incluso en el caso español el decrecimiento en el sector de la construcción se manifestó ya en el año 2008.
Para el año actual, el año en curso, las previsiones que aparecen ahí en la última línea, que son previsiones tomadas de Funcas, de la Fundación de Cajas de Ahorro, y estas previsiones fueron realizadas en diciembre del año pasado, estas previsiones apuntan, para el caso de la construcción, a un deterioro en Cantabria del 4,9 y en el caso de España del 5,8. Es decir, en ambos ámbitos, en ambos terrenos, en ambos espacios geográficos, seguimos con una situación de reducción del crecimiento, de reducción de la actividad económica, mayor en el caso de España que en el caso de Cantabria, pero en todo caso en ambos seguimos con esta situación de recesión. Como decía, estas previsiones que aparecen aquí fueron realizadas en diciembre del año pasado y ya lo saben todos ustedes, basta simplemente mirar el último dato que aparece ahí con relación a España, en el que entonces se preveía una evolución negativa del crecimiento, de la evolución del PIB del 0,5%. Bueno, ya saben que ustedes ahora que el Gobierno español habla de una caída del 1,7, que el Fondo Monetario Internacional habla de una caída del 1,8, es decir, que las previsiones en el momento actual, a día de hoy, no las tenemos para Cantabria, pero para España y, por tanto, para Cantabria, son peores que las que aparecen reflejadas en este cuadro, en esa última fila. Si por analizar un poquito más estas cuestiones nos fijamos en cuál ha sido la evolución de la economía cántabra el año pasado desde el punto de vista trimestral, vemos dos rasgos básicos que son los que quiero resaltar. Uno de ellos, que ya en el cuarto trimestre del año pasado en Cantabria hemos experimentado una evolución negativa del PIB, es decir, teníamos un PIB menor que el del trimestre anterior, y eso ha sucedido también en el primer trimestre de este año. Aunque no tenemos cifras, digamos, oficiales al respecto, todas las estimaciones hablan de esto. Esta sería la primera cuestión, es decir, Cantabria, lo mismo que España, y para España ya tenemos cifras oficiales, ha entrado en lo que técnicamente se denomina recesión económica. El otro rasgo que quiero resaltar es, si se fijan ustedes en la columna relativa al sector de la construcción, esta columna que tienen aquí, lo que se pone de relieve es que en todos los trimestres del año pasado, en todos ellos, sin excepción, la actividad constructora experimentó una evolución negativa. Una evolución negativa que, por cierto, en el último trimestre del año ha vuelto a acelerarse y que también, repito, según los indicios que tenemos en la actualidad, en el primer trimestre del año en curso, pues ha vuelto a aumentar. Bueno, con esto tenemos una perspectiva un poco global, tampoco nos da el tiempo para mucho más, de la economía de Cantabria, de cómo ha evolucionado, pero como decía antes, el segundo punto en el que quería centrarme hace referencia a la demanda agregada, porque en una economía de mercado como es la nuestra, la demanda es el elemento que tira realmente de la actividad económica. El problema con el que nos encontramos aquí al estudiar la demanda agregada en las regiones españolas, en las comunidades autónomas españolas, es que no contamos con indicadores directos expresivos de la misma. Tenemos que acudir siempre a indicadores indirectos y estos, bueno, pues procuramos que sean lo más aceptables posibles, que expresen lo mejor posible lo que ocurre en la realidad, pero, bueno, no necesariamente ocurre así. Al hablar de la demanda agregada tenemos que hablar necesariamente de tres indicadores o de tres variables: el consumo, la inversión y el sector exterior, importaciones y exportaciones. Con relación al consumo, los indicadores que habitualmente se toman para tener una idea básica de cuál ha sido su evolución es, por un lado, la matriculación de automóviles y, por otro lado, el índice de ventas del comercio o al comercio minorista. Podemos analizar las cifras que tenemos ahí y la conclusión que obtenemos, tanto en lo que se refiere al primer cuadro, matriculación de automóviles, como al segundo, índice de ventas al comercio minorista, es que se ha producido una caída continuada año a año y mes a mes. Si nos fijamos en la última fila, en la que aquí hablamos del año, vemos, por ejemplo, que la matriculación ha disminuido de forma brutal, y si lo analizamos mes a mes, para cada uno de los años, la situación es exactamente la misma.
Lo mismo ocurre con el índice de ventas al comercio minorista, donde aquí lo que estamos hablando es de la evolución. Aquí estamos de la matriculación en automóviles que realmente se han matriculado. Aquí hablamos de tasas de variación y observarán, por ejemplo, que en el año 2011 y lo que tenemos de datos del 2012, todos ellos son tasas de variación negativas. Luego, por lo tanto, lo que estamos diciendo, el consumo en Cantabria en los últimos años no ha tirado en absoluto de la actividad económica, no lo ha hecho en ningún mes del año 2011 del año 2011 y por lo que vemos tampoco lo está haciendo en el 2012. Si hablamos de la inversión, nos ocurre un poco lo mismo que antes, que no tenemos indicadores directos de la actividad inversora a nivel regional. Los tenemos obviamente a nivel nacional, pero no a nivel regional. Entonces, a nivel regional, de nuevo, acudimos a indicadores indirectos y digamos que hay un consenso bastante generalizado de que los indicadores que pueden ser más representativos son los de matriculación de vehículos de carga, las importaciones de bienes de capital y la inversión en la construcción. Si observamos el primero, matriculación de vehículos de carga, digamos que la conclusión es la misma que habíamos visto antes cuando hablábamos de matriculación de automóviles, matriculación de coches. Ha habido un descenso continuado año tras año y si observamos lo mismo desde el punto de vista mensual, pues prácticamente la situación es exactamente la misma. En el caso de las importaciones de bienes de capital, la situación es también, si ustedes quieren decirlo así, un poco deprimente. Vemos cómo ha disminuido, aunque da la impresión que en el último año, en el año 2011, pues hemos recuperado un poco el tono, muy poco, pero lo hemos recuperado. Esto es engañoso porque aquí las cifras que tenemos, estamos hablando aquí en este caso de miles de euros corrientes, son efectivamente euros corrientes, entonces los euros del año 2011 valen menos que los del año 2010, por tanto, en términos reales, esto supone una cierta caída con relación a lo que tenemos aquí. Y, por último, si hablamos de la inversión en el sector de la construcción, en este caso estamos haciendo referencia a la licitación oficial, también lo que se pone de manifiesto, las cifras de nuevo están expresadas en miles de euros, por lo tanto, esto serían millones de euros de licitación oficial. Lo que se observa es que ha habido una caída, entre el año 2008 y 2011 es una caída brutal, como se puede observar, tanto en lo que se refiere a edificación como en lo que se refiere a obra civil. El tercer componente de la demanda agregada, como decía antes, es el que hace referencia al sector exterior. Y el sector exterior es el único componente de la actividad económica que nos está dando alguna alegría, alguna pequeña alegría, tampoco conviene exagerar porque les estaría engañando. Aquí tenemos en este primer cuadro tenemos las cifras globales de importaciones y exportaciones y el saldo comercial. Digamos que la más importante es el saldo comercial, que ha ido creciendo con el paso del tiempo, ha ido aumentando con el paso del tiempo, lo que significa que está teniendo una aportación positiva al valor añadido bruto o al PIB de nuestra comunidad autónoma. Hay, sin embargo, un elemento que a mí que tengo que decir, no se les puede, no lo puedo esquivar. Vemos que en estos últimos años, del 2009 en adelante, las exportaciones han aumentado y, como decimos, esto es un elemento importante de que las cosas pueden ir a bien, pueden ir a mejor, pero no nos engañemos. Esto se está produciendo precisamente como consecuencia de la crisis económica, puesto que las empresas, la mayoría de ellas, no pueden vender en el mercado nacional, están buscando sobrevivir de la manera que pueden y se buscan la vida en los mercados exteriores y, ahí digamos que lo están haciendo con un cierto éxito. El cuadro de abajo nos cuenta exactamente la misma historia, lo único que hacemos aquí es establecer la división de importaciones y exportaciones en función del destino económico de los bienes, y hablamos así de bienes de capital, bienes de consumo y bienes intermedios, y entonces un poco la historia es exactamente la misma. Si nos fijamos, por ejemplo, en los bienes de consumo o los bienes intermedios, vemos que en los últimos años ha ido aumentando el valor de las exportaciones, pero de nuevo la explicación es la misma que antes. Puesto que se consume poco en España o puesto que los bienes intermedios que se utilizan para la producción de otros bienes tampoco digamos que se utilizan demasiado en España, la alternativa de las empresas, si quieren sobrevivir, es, como decía antes el profesor Villegas, en relación precisamente a las empresas de la construcción que tienen que internacionalizarse, tienen que buscar mercados extranjeros, pues hablando a nivel general ocurre exactamente lo mismo. La siguiente transparencia hace referencia a la dinámica laboral en Cantabria y en España. Vamos a ver, como consecuencia de la evolución
de la producción, de la actividad productiva, de la actividad económica en la región y también en el conjunto del país, y como consecuencia de la evolución de la demanda agregada a la que antes he hecho referencia, ¿qué ocurre en nuestro mercado de trabajo? Bueno, lo saben ustedes tan bien como yo. Yo únicamente lo que voy a hacer aquí va a ser reflejárselo con dos cifras, digamos, que son las más relevantes. El empleo, cómo ha variado el empleo a lo largo de estos años y cómo ha variado la tasa de paro. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues lo que observamos es que en el caso de Cantabria estamos destruyendo empleo y con valores elevados desde el año 2009. Que eso mismo sucede en el conjunto nacional, pero que incluso aquí la destrucción de empleo empezó antes, empezó en el año 2008, y que las perspectivas, las previsiones para el año actual siguen siendo negativas. Seguiremos destruyendo empleo. Recuerden ustedes esto que dijo el señor Rajoy en las Cortes, de que en el Parlamento español, de que este año perderíamos 630.000 empleos. Una cifra brutal, pero bueno, pone de relieve que esto que estamos señalando ahí es cierto. Por otro lado, si prestamos atención a la tasa de paro, ¿qué es lo que observamos aquí? Bueno, lo que observamos es algo también conocido de todos ustedes, pero que es la consecuencia de lo que había señalado antes. Observamos básicamente dos cosas. La primera de ellas es que tanto en Cantabria como en España la tasa de paro ha ido aumentando de forma continuada a lo largo del tiempo. Esta mañana tuve ocasión de acudir a un foro que se llama Foro Cantabria, que organiza la cadena SER, en la que intervino el señor Toxo, el secretario general de Comisiones Obreras, y decía que no es descartable que este año, en lugar de con esta tasa del 23%, terminemos con una tasa del 26-27% de paro. Brutal, pero bueno, es lo que estamos viendo. Esto, repito, sería la primera conclusión, que tenemos una situación en la cual tanto en Cantabria como en España la tasa de paro ha ido aumentando de forma continua, sin ningún momento de pausa en absoluto. Y la segunda conclusión, si queremos ser un poco positivos al respecto, es que pese a todo y de forma también digamos más o menos general, lo que ocurre es que en Cantabria la tasa de paro es inferior a la española, es además bastante inferior a la española. O dicho en otros términos, estamos muy mal, cada vez estamos peor, pero seguimos estando un poco menos mal que el conjunto del país. Y ya para ir terminando, y como decía antes, dar tiempo al coloquio y en el coloquio, si están interesados ustedes, emitir opiniones, emitir juicios de valor y no contarles tantos hechos, que es lo que estoy haciendo en el momento actual, pues un cuadro en el que hablo de la competitividad regional. Antes les decía que la competitividad es el indicador, digamos, que nosotros tomamos para saber si una economía es competitiva, puede competir, puede vender sus productos y sus servicios en el mercado y puede hacerlo con garantía de éxito, es decir, sin pérdidas o algo por el estilo, ¿no? Entonces, para estudiar la competitividad, analizar la competitividad, hay múltiples indicadores. Un compañero mío y yo hemos escrito un libro precisamente sobre la competitividad de Cantabria en los últimos años. Esto lo digo para dar a entender que realmente hay cantidad de elementos y de variables que se pueden poner de relieve para analizar esta competitividad, pero aquí de forma breve yo me he referido o hago referencia a indicadores que hablan de lo que se denomina competitividad costes o precios, o competitividad estructural también. Entonces, por ejemplo, hablo de lo que se denomina costes laborales unitarios, del deflactor del PIB, del índice de precios al consumo y de la productividad. Y lo hago para Cantabria y España con el fin un poco de comparar y tener una idea de por dónde estamos nosotros. Bueno, si nosotros analizamos estos datos, digamos que en general, la situación en Cantabria es muy parecida a la de española, es decir, hemos evolucionado prácticamente de forma muy parecida. Por ejemplo, si observamos la evolución del índice de precios al consumo, esta que tenemos aquí o esta que tenemos aquí, verán que las cifras, los porcentajes, todo ello está expresado, como se pone aquí, tasa de variación interanual en porcentajes, son muy similares, lo cual quiere decir que ahí no tenemos elementos de ganancia de competitividad. En lo que se refiere al deflactor del PIB, pues nos ocurre básicamente lo mismo, obviamente hay pequeñas diferencias. Y lo mismo con los costes laborales unitarios y la productividad. Si acaso, y ya por referirnos al año 2012,
que de nuevo hace referencia a las cifras que tenemos aquí, hacen referencias a previsiones, a lo que pensamos que puede ocurrir. De nuevo, estas son cifras las que tenemos aquí, son cifras de FUNCAS, de la Fundación de las Cajas de Ahorros. Bueno, pues lo que decimos aquí es que en el caso de Cantabria se espera que los costes laborales unitarios desciendan el 0,7%, lo cual significa ganancia de productividad, eso es mejora de productividad, y que, mejora de competitividad, lo he dicho mal, mejora de competitividad, y que la productividad puede crecer en torno al 1,5%. En el caso de España, la productividad crecería un poco menos y los costes laborales unitarios decrecerían un poco menos, lo cual quiere decir que, de acuerdo con estas cifras, si las previsiones, digamos, se cumplieran, esto pondría de relieve que estamos ganando algo de competitividad con respecto a España, pero lo tenemos más complicado con respecto a otros países de la Unión Europea. Termino entonces ya mi intervención de forma muy breve, apuntando los tres aspectos que desde mi punto de vista son los más representativos. El primero de ellos es que la dinámica económica de Cantabria, la actividad económica en Cantabria, se ha deteriorado profundamente a lo largo del periodo que hemos analizado, 2008-2011, y que todas las perspectivas, todas las previsiones que existen para el año actual es que esto siga produciéndose durante este año. Es más, yo me atrevería a decir, en base a lo que uno lee y lo que uno ve, que para el año 2013 la situación va a ser muy parecida a la del año corriente, por lo tanto que no hay en el horizonte más o menos inmediato ninguna perspectiva de mejora o al menos de mejora sustancial. Quizás en el caso español, en lugar de tener una tasa de crecimiento del PIB del 1,7, pues esta se quede en el 1%, en el 0,5%, pero seguimos hablando de reducción, de disminución del PIB en lugar de crecimiento del mismo. Y lo mismo sucede para Cantabria. Como decía antes, las expectativas para este año son negativas, aunque siempre mantenemos ahí un margen con relación al conjunto nacional. Nos ha sucedido en los últimos años y parece que seguimos manteniéndolo, por lo tanto son menos negativas para Cantabria que para España. Y ¿por qué esto es así? Pues como les decía anteriormente, quizás una posible explicación, aparte de nuestra estructura productiva, aparte de muchas cosas que se pueden considerar aquí, sea debido a que, como he señalado, en relación al año 2012, los costes laborales unitarios, es decir, los costes por unidad de producción descienden más en la región que en el conjunto del país, lo cual significa ganancias de competitividad, y porque nuestra productividad, aunque no crezca mucho, decíamos que las perspectivas era que creciera el 1,7%, pues crece más que en el conjunto del país, que es el 1,1%, y entonces, conjugados estos dos factores, bueno, pues esto quizás pueda darnos un elemento de ganancia de competitividad. Y nada más, esto es todo lo que yo quería contarles. Más o menos creo que he consumido los 15-20 minutos que tenía establecidos y ahora, naturalmente, estoy abierto a... Muchas gracias, profesor Villaverde. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas. Afortunadamente va a tener que ser breve porque ya estamos en una hora ya que roza lo intempestivo, quedando todavía la tercera sesión. Así que, bueno, agradecemos desde la mesa un par de preguntas o tres preguntas del auditorio. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, pues voy a hacer alguna pregunta. Entonces, bueno, en relación a la exposición del profesor Villegas, bueno, Luis, desde mi punto de vista me gustaría saber tu opinión en relación a que si España necesita el sector de la construcción para salir de la crisis actual. Bueno, evidentemente, lo que hemos visto de estadísticas, la construcción es un sector importante para la economía de un país. Hemos visto que en Alemania supone del orden, y para toda Europa, en la banda del 10% del PIB, la producción del sector, en España un poquito más. O sea que es necesario, quizás lo que hay que hacer es redimensionar el sector de la construcción español a la baja, pero un país no puede prescindir del sector de la construcción en principio. O sea que es importante, como es lógico. Bueno, muy bien. ¿Ha dado tiempo a alguna pregunta? Yo quería preguntarle al profesor Villaverde si, como experto en el tema económico, considera que las políticas de austeridad pueden ser una solución a la situación actual.
No. Yo creo que muy claro, ¿no? A ver, me explico, porque no vale simplemente decir no y ya está. Yo creo que las políticas de austeridad son necesarias. España en los últimos 3-4 años, desde el año 2008 prácticamente, cuando estalla la crisis económica, pues desde entonces hemos estado gastando, el sector público en concreto ha estado gastando más de lo que ingresaba, y esto algunos como yo lo consideramos positivo. Hay otros que consideran que eso es anatema, que eso es pecado mortal. Yo no, yo considero que eso es positivo, porque en un momento en el que la actividad económica en nuestro país no tira, pues el gobierno es el que está encargado, digamos, de cebar la bomba y de hacer que esta actividad económica vaya adelante. El problema es que, como consecuencia de eso, y ahí hay discrepancias entre los economistas, algunos dicen como consecuencia de que el sector público actuó mucho y se endeudó demasiado, y otros decimos como consecuencia de que actuó o intervino demasiado poco y se retiró antes de tiempo. Como consecuencia de eso, el caso es que en el momento actual tenemos un nivel de déficit muy elevado y un endeudamiento público muy grande. El déficit está en torno, bueno, el otro día lo he sacralizado, el 8,5%, yo me lo sigo sin creer, lo siento, y la deuda pública está, la deuda del Estado está en torno, al 80% más o menos, ¿no? Bueno, con esto no es difícil vivir con esto. Bueno, y además de esto, y seguimos con la crisis tal cual. Quizás ahora todavía más acuciada que en los años anteriores, en los que hubo algunos pequeños brotes verdes, pero en el momento actual sí los brotes verdes han desaparecido y, como dije antes, estamos en recesión. Por lo tanto, las políticas de ajuste, las políticas de recorte son absolutamente necesarias, entre otras cosas, porque, como he dicho antes, estamos en una economía de mercado y en los mercados necesitamos financiarnos, y para que nos financien los mercados necesitamos ser creíbles. Habrán oído ustedes muchas veces, está la saciedad seguro en la televisión y en la radio, que nos estamos financiando al 6-7%, es decir, esto es carísimo, es muy caro. Alemania está financiando al 0%, en buena medida a costa nuestra, pero bueno, esto es algo que no se puede aguantar, digamos, durante demasiado tiempo, y por lo tanto hay que tomar medidas para reducir el déficit público y para reducir la deuda. Por tanto, medidas de ajuste, de recorte son necesarias, pero solo con ellas no vamos a salir. Yo creo que es necesario también que se tomen medidas de estímulo a la actividad económica. Y las medidas de estímulo a la actividad económica son de distinto tipo, pero quizás la que todos ustedes tengan en mente, sobre todo aquellos que sean empresarios de la construcción, es la de que el crédito vuelva a fluir. El día que esta medida de estímulo realmente esté en la calle, se haya conseguido el saneamiento de los bancos y, por tanto, que estos empiecen de nuevo a ofrecer crédito a las empresas y a las economías domésticas, entonces yo creo que estaremos poniendo la primera piedra o la base fundamental para salir de la crisis. Mientras tanto, yo me temo que vamos a seguir con la crisis durante bastante tiempo, salvo, y tengo que decirlo, salvo que tengamos la inmensa fortuna de que la actividad económica en Estados Unidos, en China, en los países emergentes, en China, en la India, etcétera, en Alemania, remonte de forma espectacular, y entonces que estos países tiren de nosotros a través del sector exterior, como mencionaba antes. Si estos países tiran mucho y nuestra economía es una economía abierta, la economía exterior es una economía abierta, por tanto el sector exterior es un papel importante, si estos países tiran mucho, entonces el sector exterior quizás podría ser capaz de compensar la caída de actividad en la demanda interna, en el consumo y en la inversión interna, y entonces podríamos remontar de la crisis. Pero, repito, para decirlo clara y llanamente, solo con medidas de recorte, con medidas de ajuste, yo creo que lo que hacemos es empeorar nuestra situación. Gracias. Bueno, hay tiempo para una última pregunta. ¿Alguien se anima? Me gustaría que nos expusiera, si es el caso, si la tiene, una interpretación de qué significa esta crisis tan aguda, como nos enseñaba antes el profesor Villegas, en este momento en España, ¿no? En esta punta de Europa. ¿Por qué esto de repente ocurre así? O sea, ¿qué nos ha traído hasta aquí, si es que hay alguna explicación posible? Sí, hay explicaciones, naturalmente. Bueno, el viernes pasado se celebraba,
aprovecho y respondo de esta forma. Se celebraba el 25 aniversario de la creación de la Facultad de Económicas, de nuestra Facultad de Económicas, y a mí, como el catedrático más antiguo de la facultad, pues me correspondió dar la conferencia correspondiente y la hice sobre la crisis económica actual. Y una de las cuestiones que planteé era la de las causas de la crisis. Yo creo que las causas de la crisis a nivel global, y luego concretando un poco más en España, son básicamente lo que podemos denominar causas inmediatas, como digo yo, la gota que hace que el vaso se desborde, es la explosión de la burbuja inmobiliaria en el conjunto del mundo, inicialmente en Estados Unidos, y eso coincide y acelera, además, da lugar también a la explosión de la burbuja financiera en Estados Unidos. Luego todo esto se distribuye por el resto del mundo. Estamos en un mundo cada vez más globalizado y obviamente lo que sucede en Estados Unidos tiene efectos prácticamente inmediatos en el resto del mundo. Esto sería, digamos, la causa inmediata de la crisis económica. Las causas, digamos, un poco más de fondo, un poco más profundas, yo creo que están asociadas fundamentalmente con la actuación indebida de los bancos centrales y en concreto, en primer lugar, de la Reserva Federal Americana, que ha desarrollado una política monetaria muy relajada, muy laxa. Durante mucho tiempo en Estados Unidos los tipos de interés reales fueron negativos y, por otro lado, ha desarrollado una actividad de supervisión y regulación bancaria que iba a decir prácticamente inexistente. Ha habido una falta de regulación en el sector financiero total. Todos oímos hablar de esto también cada día. Ahora, mirando la prensa, recordemos esto de las acciones preferentes o de las participaciones preferentes, que nadie sabe lo que es. Bueno, en el sector financiero hay múltiples instrumentos de financiación que son totalmente opacos, que nadie sabe, yo creo que ni la misma banca sabe realmente cómo funciona. Entonces, si unimos esta falta de regulación del sector financiero con esta laxitud por parte de la Reserva Federal Americana, y que esta política luego fue seguida prácticamente por todos los bancos centrales del mundo, entre ellos el Banco Central Europeo, yo creo que eso constituye la causa de fondo de todo esto, ¿no? Luego, en el caso español, además de todo esto, además de estas dos cosas que se producen a nivel mundial y que por tanto nos afectan, pues digamos que el hecho de que la crisis en España tenga una manifestación más profunda o más grave que lo pueda tener en otros países, sobre todo en términos de pérdida de puestos de trabajo, en términos de destrucción de empleo, yo creo que está asociado precisamente con lo que ha dicho el profesor Villegas y he dicho yo también en mi exposición, con el sobredimensionamiento del sector de la construcción. Tenemos un sector, o teníamos hasta ahora, lo seguimos teniendo en buena medida, un sector de la construcción que es 2 y hasta 3 veces mayor que el europeo, y naturalmente eso no es sostenible. Entonces, antes lo decía él, hemos destruido en los 3 últimos años 1 millón de empleos en este sector. Bueno, pues eso explica ya un aumento del 30 o el 40% del desempleo que hemos tenido en este periodo de tiempo. Entonces, yo creo que si a estos factores que he dicho antes, causas próximas y causas remotas, en el caso español añadimos un sector de la construcción sobredimensionado. Y además, tenemos que decirlo, pero ya son elementos, yo diría, no anecdóticos, pero sí secundarios. Si añadimos que en el caso español pues, se tardó en reconocer la existencia de la crisis y por lo tanto se tardó en tomar medidas, pues todo esto ha hecho que las cosas vayan a peor, ¿no? Además, en los últimos tiempos yo creo que estamos padeciendo, en concreto en el caso de España, pero digo también en el caso de Grecia, en el caso de Portugal, en el caso de Irlanda, en el caso de Italia, pues un problema de credibilidad de las políticas que se están desarrollando. Lo que antes comentaba, con política de ajuste solamente es imposible salir de la crisis y eso lo descuentan los mercados, y cuando digo que lo descuentan los mercados, lo que digo es que para que te financien, te piden cada vez una tasa de rendimiento mayor, un tipo de interés más elevado. Si añadimos todo esto, yo creo que tenemos un poco la explicación de por qué estamos donde estamos y por qué estamos, en términos comparativos, peor que otros países. Muy bien, pues agradecer a los ponentes
las valiosas presentaciones, al auditorio su atención. Vamos a dar el descanso justo para que la persona que lo necesite vaya al servicio, ¿de acuerdo? Porque es que si no, no acabamos hoy. Así que, sí. Damos menos de 5 minutos, ¿vale?